Hola, bienvenidos a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy es un gusto poder conversar, poder platicar sobre una de las escritoras, poetas mexicanas más reconocidas a nivel mundial, ¿no? Y que es Sor Juana Inés de la Cruz. Me parece a mí, por lo menos una apreciación, grosso modo, es que es de las escritoras que a lo largo de los siglos sobre la que más se escribe, se investiga, se analiza, se reflexiona. El equivalente en nombres me parece que es Jorge Luis Borges, que hay infinidad de libros sobre él, ¿no? Pero de Sor Juana también ha habido cantidad enorme de libros, de discusiones, de tesis de distintos grados académicos, muchas calles llevan su nombre, bibliotecas, en fin, es un ícono en la cultura mexicana, Sor Juana. Quizás lamentablemente en esta época los jóvenes ya no la conozcan, no conozcan su obra, no lean sus poemas, eh, sus trabajos, diríamos, ¿no? Entonces, me parece en ese sentido muy importante, pero también me parece relevante en términos de no reducir a Sor Juana Inés a un movimiento, a una sola manera de pensar, a una sola situación. Creo que la complejidad de Sor Juana, la comprensión de su pensar tan complejo, tiene que ver con poder ubicar distintos factores que en la época que le tocó vivir estaban presentes. Ella le toca el barroco, la plenitud, diríamos, del barroco en la Nueva España, pero también la Nueva España. Y aquí un paréntesis importante. La Nueva España ha sido una de las épocas o uno de los periodos en que los políticos mexicanos, los encargados de la educación pública, etcétera, han negado. Parece ser que nunca existió la Nueva España y parece ser que México emergió de Tenochtitlan directamente, ¿no? Esta visión a veces indigenista, tan simplista que a veces se tiene, hace creer que México es independiente de la Nueva España, es otro punto y aparte, ¿no? Pero en realidad la mexicanidad nació con la Nueva España. Los primeros mexicanos, los primeros que se identificaron como mexicanos, fueron los criollos que ya después de haber vivido aquí en México, empezaron a reconocerse con una conciencia de mexicanidad, ¿no? Y por ahí hay un poema de Balbuena, no recuerdo ahorita los nombres, pero creo que es Fernando de Balbuena, pero el poema lo encuentran muy fácilmente con el nombre de Grandeza Mexicana. Es un poema enorme, ya había comentado en algún otro programa al respecto, donde habla precisamente de esta toma de conciencia de ser mexicano, ¿no? Bueno, ¿y por qué esta referencia? Porque tenemos que ubicar en el verdadero significado y valor que la Nueva España desempeñó en nuestra historia. Porque Sor Juana vivió en la Nueva España. Sor Juana tenía, desde mi perspectiva, una clara conciencia de lo que estaba significando ese, esa nueva nación, ese nuevo territorio, diríamos, eh, con valores, creencias, ideas muy particulares que la distinguían, que la diferenciaban de otros territorios, de otras naciones, de otros países, etcétera, etcétera, ¿no? No estaba tan delineada la idea de nación, pero era claro que la Nueva España era un territorio muy claramente establecido, con su régimen, sus relaciones de poder con España, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se jugaban muchos intereses aquí, y entre ellos los intereses de los criollos. Bueno, Sor Juana habita ahí, y me parece que el primer libro al que referiría ahorita sería el de Octavio Paz, evidentemente, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, que es uno de los ensayos más amplios y también me parece a mí con muchas perspectivas para el análisis y la reflexión sobre la obra de Sor Juana, porque sitúa muy bien el contexto y hace un paralelismo entre la crisis personal de Sor Juana, la crisis que tuvo a partir, y ahorita lo veremos con detalle, de situaciones muy particulares con el clero, pero ligada a la crisis de la Nueva España,
a una crisis que tenía que ver con la perspectiva hacia la cual iba a caminar esa Nueva España, el desarrollo posible, las vertientes que había y esta lucha constante con la modernidad europea, ¿no? Que se va a ver reflejada posteriormente ya con el movimiento de independencia, eh, que va a recibir las influencias directas de los ilustrados franceses, por ejemplo, ¿no? Pero que ya en la Nueva España estaba presente esa discusión, porque en Europa eh, estaba el barroco, pero también el racionalismo cartesiano, que va a dar base precisamente para el movimiento posterior de la ilustración. Bueno, otro libro que quiero referir, porque también me parece muy importante, es de Darío Puccini, que se llama Una mujer en soledad. Sor Juana Inés de la Cruz, una excepción en la cultura y la literatura barroca, que coincide en muchos puntos con Octavio Paz y en otros debate con él, no está de acuerdo en algunos puntos, pero en lo esencial coinciden en la complejidad de la personalidad de Sor Juana, ¿no? ¿Y a qué se debe esa complejidad? Sor Juana vivió una época, la época barroca, en la cual las concepciones más tradicionales, más religiosas, este, más que miraban hacia atrás de la historia, por decirlo de alguna manera, están chocando con las nuevas vertientes que miran hacia adelante, que miran hacia eso que hoy llamamos mundo moderno. Sor Juana fue una mujer tan preparada, tan culta, tan inteligente, que vivió ese conflicto no solo como una, eh, como digamos, como socialmente existente, sino en su interior estuvo presente. Esta idea de conocer, por ejemplo, ¿no? Esta idea de conocer que la caracterizó siempre, la va a llevar en un momento determinado a esos conflictos de conocer para qué, conocer qué va a implicar dejar de creer en Dios, porque ya estaba eso presente en el ambiente, ¿no? Entonces, por aquí en un libro de aforismos de Sor Juana, que sacó una editorial que se llama Verde Lago, viene, por ejemplo, uno que tiene que ver con esto que les estoy comentando. Voy a leer algunos porque tienen que ver con esto que estoy mencionando, del afán de conocer, el deseo de conocer y la perspectiva de lo que el conocimiento significaba. A los arrogantes y soberbios hace daño el estudiar, porque es poner espada en manos de furioso. Yo de mí puedo asegurar que las calumnias algunas veces me han mortificado, pero nunca me han hecho daño, porque yo tengo por muy necio al que teniendo ocasión de merecer, pasa el trabajo y pierde el mérito. Este está muy lindo porque además Sor Juana cocinaba y aquí está un libro que se llama precisamente Sor Juana en la cocina, que se los recomiendo mucho. Aparte de que vienen sus recetas, vienen reflexiones sobre ella, pero Sor Juana le daba alto valor a la cocina por la relación que tenía con lo que hoy llamamos química y en aquel entonces con la alquimia. Eh, Sor Juana tuvo una conexión muy fuerte con la alquimia a través de un jesuita, un hombre sabio que se llamaba Athanasius Kircher. Ahorita me referiré a ello. Pero vean qué bonito es este aforismo. Dice, si Aristóteles hubiese guisado mucho más, hubiera escrito más. ¿Qué podemos saber las mujeres sino filosofía de cocina? Y déjenme ver, encuentro otro que es muy, muy directo. Fíjense lo que decía Sor Juana. No me han perseguido por saber uno solo, no me han perseguido por saber,
sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras. Es decir, es ese anhelo, ese deseo de, del conocer, de las letras, del saber, del estudiar, del investigar, lo que era cuestionable. No que lo supiera, mucha gente puede saber muchas cosas. El problema es que cuando tú quieres seguir y seguir y seguir y seguir, corres el riesgo de caer o en la soberbia y entonces sentir que eres superior a Dios, a la divinidad o a los demás hombres o mujeres. O dos, corres el riesgo de en verdad llegar a un punto en tu conocimiento que no vas a caber en el mundo. ¿Qué vas a hacer con él si la sociedad está limitada o te limita en muchos aspectos? Y por ello es que Europa, que vivía una sociedad más libre, en algunos sentidos, porque también tenía muchos prejuicios, en algunos sentidos la idea de la ciencia, del conocimiento, estaban ya más fuertemente arraigados. Recordemos que la situación de Galileo, de Copérnico, pues no había pasado tanto tiempo entre la época de Sor Juana y esos casos, ¿no? Y no fueron unos, fueron muchos los científicos que fueron quemados, que fueron enjuiciados por el Santo Oficio o por distintas tendencias religiosas, ¿no? Estaba en pleno la guerra religiosa de la reforma y la contrarreforma. Entonces, todo eso era un ambiente medio enrarecido, pero cuya tendencia era la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia positiva. Sor Juana lo está viviendo, pero en una sociedad cerrada, como dice Octavio Paz, como dice Puccini, en una sociedad que no quiere reconocer que eso está ahí presente. Y entonces cierra y cierra y cierra. Había algunas autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, que le daban valor al conocimiento y reconocían la obra de Sor Juana. No solo el conde de Paredes y su esposa, que la protegieron tanto y dieron a conocer y expandir su obra, sino también algunos clérigos como Sigüenza y Góngora, su mismo confesor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que la impulsaban y la apoyaban en cierto sentido. Pero sucedió algo en lo particular que me parece a mí desencadenó toda la tragedia posterior, y le llamo tragedia porque me parece que es una tragedia de Sor Juana. Había una discusión muy fuerte, que no solo era de esa época, venía de siglos atrás, sobre el libre albedrío. Y un cura, me parece que italiano, europeo, si mal no recuerdo, Vieira se apellidaba, escribió un texto cuestionando el libre albedrío. Sor Juana, por, entre impulsos personales y de su confesor, un sacerdote poblano, escribe un texto para defender el libre albedrío. Y entonces entra en polémica directa con este personaje que tenía mucha influencia y poder en la iglesia. ¿Por qué es importante este punto que hoy nos parece irrelevante, libre albedrío? Pues claro, todo el mundo habla de ser libre, la libertad. Pero estamos hablando de una época del barroco y en la Nueva España. Y la discusión sobre Dios nos creó y nos hizo libres es una postura. Dios nos creó, pero no nos hizo libres y nuestro destino está marcado. Si nuestro destino está marcado, prácticamente tenemos que seguirlo y fluir en él y, como decían o decimos en México, cargar la cruz que nos tocó cargar, ¿no? Pero si Dios nos hizo libres, entonces viene la cuestión de por qué camino queremos transitar y hasta dónde queremos llegar en ese camino. Bueno, si Sor Juana estaba convencida del libre albedrío, es evidente que ella defendía el libre albedrío para ella también, y en esa libertad del conocer. Pero entonces, lo que ya empezaba a pensarse en el contexto de Sor Juana en la Nueva España es que era demasiada soberbia. Demasiada soberbia creer que eres tan libre que puedes llegar a conocer más allá, no solo la obra de Dios, sino más allá de la obra de Dios. Y todo esto estaba ahí presente
y fueron factores que incidieron para que poco a poco se le prácticamente enjuiciara y se le hiciera retractarse de cosas, de ideas, hasta que ella misma decide dejar de escribir. La presión ya era mucha y entonces ella decide dejar de escribir. Estas reflexiones tienen que ver con, uno, la carta tenagórica, que tiene que ver con el debate de libre albedrío, la respuesta a Sor Filotea, que es una respuesta que hace Sor Juana para eh, justificar, explicar un poco por qué su proceder en relación al querer conocer, a disculparse de una u otra manera por tener ese deseo de conocer, y Primero Sueño, ¿no? Los especialistas dicen que Primero Sueño es la única obra que Sor Juana escribió convencida y auténticamente sorjuaniana, porque muchas otras las escribía porque se le pagaba, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, y qué tan cierto haya sido, el Primero Sueño es también la expresión de una persona que quiere conocer y que en ese conocer se da cuenta de lo vasto que es el universo y entonces va hablando y va exponiendo desde los egipcios, eh, la Edad Media y otras culturas, la grecolatina, etcétera, toda una visión, ¿no? Que es un sueño, el sueño del querer conocer, ¿no? Y termina diciendo, y yo despierta. Este yo despierta es muy simbólico y lo han analizado desde distintos lugares, ¿no? Pero lo cierto es que Sor Juana vivía ese conflicto. Vivía una situación en la cual, eh, queriendo conocer, está atrapada, ¿no? Pero ese querer conocer no solo está atrapada en términos de ese contexto, sino de las cosmovisiones que estaban en el mundo. Y regreso a la influencia de Kirchner. Kirchner fue un jesuita reconocido como gran sabio que desarrolló dibujos sobre cuestiones teológicas, el arca de Noé, la Torre de Babel, etcétera, grabados sobre la naturaleza, desarrolló la arquitectura, la astronomía, la anatomía humana, etcétera. O sea, era un sabio del barroco. Sor Juana lo leyó mucho y en su biblioteca contaba prácticamente con los libros de Kirchner. Esta visión hermética que Kirchner manejaba de tal manera que no contravenía los principios católicos, porque después va a ser considerada como herética, ¿no? Entonces, esta mirada hermética ligada a la alquimia, a la cábala y a otras tendencias que en aquel entonces estaban todavía entre que las reconocía la iglesia, unas sí, otras no, y depende cómo las plantearas y demás, Kirchner las trabajaba. Sor Juana brevó de ellas. Sor Juana también creía en ellas, estaba convencida de lo que Kirchner había planteado, y entonces su conflicto también, diría, cognitivo, epistemológico, incluso era cómo ese hermetismo que tiene una idea de Dios, la naturaleza, empata o no empata con una visión científica que empieza a romper con eso, con la visión hermética, para empezar a fundar eso que llamamos una racionalidad ilustrada, ¿no? Entonces, ahí está gran parte de la cuestión, me parece, para comprender esta complejidad de Sor Juana, ¿no? Aparte de este libro de aforismos que les comenté, y Sor Juana en la cocina, que es de ediciones de bolsillo, que está muy bonito y es económico, está este otro libro de letras de la Nueva España, donde profundiza el autor también en Sor Juana, en Sigüenza y Góngora, y en la relación que ellos tenían, porque tenían diálogos y discusiones científicas, filosóficas, ¿no? Salió también una biografía de mexicanos ilustres, ¿no? Y obviamente las obras completas de Sor Juana en editorial Porrúa, que les recomiendo mucho porque la edición es una edición muy bien cuidada, prácticamente viene toda la obra de Sor Juana, ¿no? Y es económica. Y todavía se encuentra más fácilmente que otras ediciones, como la del Fondo de Cultura, que es más difícil de conseguir. Y por último, les quiero presentar esto que para mí es una belleza editorial. Se titula Sor Juana Inés de la Cruz en nuestro tiempo. Y tiene que ver con estas ideas que comentaba de ser una de las
escritoras, de las autoras sobre la que más se escribe, se reflexiona, se discute y se piensa en nuestro tiempo. Sus ideas, algunas corrientes feministas la consideran la primer feminista y han abrevado de ideas, otras teorías acerca de lo hermético, de la ciencia o de la cocina, etcétera, abrevan de ella para llevar agua a su molino, diría, ¿no? Pero este libro es una maravilla, porque aparte de la información, pues vienen unas ilustraciones preciosas, ¿no? Espero que la alcancen a ver. Y creo, si mal no recuerdo, que vienen algunas de Kirchner, déjenme ver, porque a mí me parece, bueno, viene también portadas de las primeras ediciones de Sor Juana, de las obras de Sor Juana, poemas, por ejemplo, es este, ¿no? Vean el tipo de portada, cómo venían los títulos, la grandilocuencia con la que se hablaba de los títulos o los títulos que se le ponían a las obras, ¿no? De hecho, hay una discusión sobre el poema de Primero Sueño. Parece ser que el original decía solo sueño, pero el de la editorial, el editorialista dijo, no, debe ser Primero Sueño, ¿no? Y parece que en alusión a un poema de Calderón de la Barca. Pero bueno, esas políticas y esas ideas editoriales pues eran como muy comunes, o son todavía comunes, ¿no? Que si el autor piensa un título y la editorial piensa que otro puede ser mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces sí tienen implicaciones. Y aquí está, por ejemplo, cuando salió la respuesta de Sor Juana a Sor Filotea de la Cruz, que es una de las referencias que les decía que vale la pena leer y que vienen en las obras completas de Sor Juana en Porrúa. Y bueno, ¿qué más quisiera que seguirles mostrando este libro, que es una maravilla? Pero pues me lo llevaré a la casa de ustedes y lo disfrutaré más tarde, otro rato. Con eso terminamos. Muchas gracias. Buenas tardes.